Muy bien, saludos a toda la audiencia que se conecta con nuestro programa Perspectiva Bíblica Mundial. Quiero antes de comenzar dar las gracias a Dios y pedir su dirección para llevar a cabo la exposición del programa que tenemos hoy para usted. Nuestro contenido del día de hoy, tema que lleva por título Señales del Retorno de Cristo. Muy bien. Prestemos inicialmente oído a lo que dijo el apóstol Pedro con respecto a las profecías de la Biblia. Allá a la altura de la segunda epístola de este importante apóstol Pedro, en el capítulo 1, del versículo 19 al 21, reza lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cierro comillas. Ok. Ahora, de acuerdo a este texto, voy a hacerles una pregunta. ¿Por qué preservó Dios estas profecías para nosotros? Pues sencillamente porque el gran Dios está cumpliendo un gran propósito aquí en la tierra, a escala tanto nacional como internacional. Es necesario pues estudiar las profecías que Dios inspiró para poder entender su propósito y saber en el momento de la historia que estamos situados. La venida de nuestro Señor Jesucristo ha sido siempre la esperanza de sus verdaderos discípulos. La promesa que hizo nuestro Salvador al despedirse en el Monte de los Olivos, de que volvería, iluminó el porvenir de sus discípulos al llenar sus corazones, y de igual manera nos ha llenado a todos los que en esta generación o era esperamos con mucho optimismo y beneplácito sobre esa esperanza bienaventurada. Y eso es cuando haga su segunda aparición gloriosa nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por ello, nuestra misión debe ser acelerar ese regreso. La Sagrada Escritura dice en el libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo, capítulo 9, versículo 28, lo siguiente. Abro comillas: porque Cristo ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Cierro comillas. Igualmente el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, versículo 27, dice también lo siguiente, abro comillas: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cierro comillas, es decir, la venida de Cristo. Antes de la caída de Jerusalén, el apóstol Pablo, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, declaró que el Evangelio había sido predicado a toda criatura que está debajo del cielo. Eso lo refleja el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 23. De igual manera ahora, antes de la venida de Cristo, el Evangelio eterno ha de ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como así lo ordena y lo expresa Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 y versículo 14. Y déjeme decirle que eso se está haciendo verdaderamente. Dios, como lo dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 31, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Y Cristo nos dice en sus profecías que ese día se acerca rápida y velozmente. No afirma que todo el mundo se convertirá, no, sino que será predicado ese evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso lo expresa el libro de Mateo 24, capítulo 24. Ahora, mediante la proclamación del evangelio al mundo, está a nuestro alcance, como bien les dije anteriormente, apresurar la venida de Cristo. No solo debemos esperar su venida, sino apresurarla.
Así lo expresa también en la segunda epístola del apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 12. Si la congregación leal de Cristo hubiese hecho su obra como Él lo ordenaba en su tiempo, todo el mundo habría sido ya amonestado y el Señor habría venido a nuestra tierra con poder y gran gloria. El caso es que la incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las disputas entre el profeso pueblo de Dios nos ha mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. La venida de Cristo, que ha de iniciar el reino de la justicia, ha inspirado los más sublimes y conmovedores acentos de los escritos sagrados. Fíjese que los siguientes personajes dejaron referencia de este asunto. Voy a nombrarles los más emblemáticos, porque toda la escritura da referencia de ello. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de Enoc. Enoc, un personaje que hizo vida en los primeros capítulos, pues, del libro de Génesis en el Antiguo Testamento, pero hace referencia al libro de Judas de él, ¿no? En la epístola de Judas, versículos 14 y 15. Y este Enoc pudo contemplar desde lejos la venida del libertador cuando dijo: he aquí que viene el Señor con las huestes innumerables de sus santos ángeles para ejecutar juicio sobre todos. Fíjense ustedes, cuando ya lo estaba diciendo Enoc en el principio de las escrituras. También el patriarca Job, un poquito más adelante. En la oscuridad de su aflicción, exclamaba con confianza inconmovible lo siguiente, abro comillas: pues yo sé que mi Redentor vive y que en lo venidero ha de levantarse sobre la tierra. Aún desde mi carne he de ver a Dios, a quien yo tengo de ver por mí mismo, y mis ojos le mirarán, y ya no como a un extraño. Cierro comillas. Eso lo registra el libro que lleva su nombre, Job, por supuesto, capítulo 19, versículo 25 al 27. De igual manera, un poquito más adelante de las escrituras nos encontramos con el salmista, con David, el rey David, quien cantó con poder y con majestad hacia nuestro rey, el rey de Israel, por supuesto. Y él dijo lo siguiente allá en el Salmo 96, del 11 al 13, dijo: alégrense los cielos y gócense la tierra delante del Señor, porque viene, sí, porque viene a jugar la tierra, a jugar al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Un poquito más hacia adelante tenemos el profeta Isaías, quien exclamó con seguridad que Cristo en su venida, pues, abro comillas, destruirá a la muerte para siempre y enjugará a Dios toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Dios lo ha dicho. Así mismo es, Dios, cierro comillas. Isaías capítulo 25, versículo 8. De igual manera, nuestro máximo líder, pues nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, estuvo a punto de separarse de su discípulo allá cuando los consoló en su aflicción, asegurándoles que volvería. Él les dijo lo siguiente, tremenda esperanza para nosotros. Abro comillas: no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Cierro comillas. Eso lo refleja la epístola o el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 3. Miren, los mismos ángeles que estuvieron en el monte de las Olivas después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, repitieron a los discípulos la promesa de volver que el Señor les hiciera, cuando dijeron allá, y registrado en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 11, que este mismo Cristo que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como les había visto ir al cielo. Como le habéis visto ir al cielo. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de un par de relatos más acerca del apóstol Pablo y el apóstol Juan, para cerrar el comentario sobre estos emblemáticos hombres de Dios. El apóstol Pablo, hablando por inspiración, aseguró lo siguiente, abro comillas: el Señor mismo,
con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Eso lo registra 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. De igual manera también nos aseguró, abro comillas, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cierro comillas. También registrado en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 28. Y Juan, el apóstol Juan, el profeta de Patmos, dice que Apocalipsis dijo lo siguiente: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Muy bien, con todo lo antes expuesto, es evidente que la Biblia claramente habla de las señales que proceden al retorno de nuestro Señor Jesucristo para que podamos estar atentos a su cumplimiento. No debemos seguir ignorando el significado de los acontecimientos del mundo que nos rodea. Y bueno, es aquí lo que Jesús ordenó a sus verdaderos discípulos. Él le dijo: velen pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así lo dijo el Señor en Lucas capítulo 21, versículo 36. Pronto se desatarán y cerca estamos de los acontecimientos que van a trastornar el sistema de vida que hemos conocido hasta hoy. En los evangelios de tanto Mateo como Marcos y Lucas hay 3 relatos donde nuestro Señor Jesucristo, palabras de él en rojo en la Sagrada Escritura, les enseña a sus discípulos los eventos a los cuales deben estar atentos antes de su regreso. Ahora, ¿cuál será el resultado de la situación crucial que vivimos? Pues el apóstol Pablo lo determina mediante una sentencia profética. Y él dijo lo siguiente, abro comillas: dirán paz y seguridad, y agregó: entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y eso lo registra 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. Por desgracia, la situación social actual se halla tan viciada, pero tan viciada y resquebrajada, que ya no tiene remedio. Los factores en los cuales el hombre ha cifrado sus esperanzas han demostrado ser ineficaces para detener el proceso de desintegración. Pese a todo el esfuerzo que la ONU, o la Organización de las Naciones Unidas, ha hecho en el mundo, no ha sido competente para detener siquiera algunas guerras locales, y su creciente debilidad amenaza con derrumbarlo todo. Por otra parte, lo único que podría haber obrado la unión y la armonía de todos los países de este planeta, que podría haber producido la felicidad de todos los individuos y habitantes del mismo, ha sido sistemáticamente rechazado y vilipendiado. Y si usted no lo sabe, pues ese instrumento es la Biblia, la santa palabra de Dios. La humanidad la tiene y dice creer en ella, se ufana con ella, pero el asunto es que no le obedece. Es decir, un saludo a la bandera. Eso es una desgracia. Los resultados, por supuesto, el caos en el que hoy está sumergido este planeta. Los principios morales del Evangelio de Cristo no hallan cabida en los corazones humanos, ni en el comportamiento de los gobiernos, de paso. En consecuencia, este mundo marchará, según lo profetizado, a la destrucción por sus propios males. Y ese es el camino a donde va este mundo. El sueño profético del capítulo 2 de Daniel, el libro de Daniel, profeta Daniel, Antiguo Testamento, que predice la aparición, el auge y la caída de los grandes imperios de la antigüedad, como lo fueron Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, y con Roma la división que se hizo, o la división europea que proviene de esta última, tiene un final impresionante. La destrucción total de la estatua, según este relato, representativa de las naciones del mundo, bueno, es sin precedentes.
El apóstol Pedro también habla de la destrucción final de este mundo, con su sistema decadente en franco proceso de descomposición. Y él lo dijo en la segunda epístola que lleva su nombre en el capítulo 3, versículo 10. Dice lo siguiente, abro comillas: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así lo dice la Escritura. Pero esta destrucción es solo un paso previo al establecimiento de un nuevo estado apropiado. Esa piedra a la que hace referencia el relato que hablamos en el capítulo 2 de Daniel, que hace un monte y cubre toda la tierra, es el reino imperecedero de Cristo, que quedará establecido después de su gloriosa venida y haya culminado el milenio. Eso lo esperamos. Gloria a Dios por esa esperanza. Eso lo puede usted verificar en el libro de Daniel, capítulo 2, del versículo 44 al 45. Aunque no lo quieran admitir, el mundo desfallece por el temor. Eso hay que recalcarlo. Las alternativas sombrías que el futuro tiene en reserva para la humanidad, junto con toda la serie de situaciones características de nuestro tiempo, han producido, según las palabras de nuestro Señor Jesucristo, un cuadro de temor y de ansiedad. Pues si de algo debemos estar seguros es de la palabra de Dios, y en relación a este tema que nos ocupa, el Señor dejó claramente registrado en ella, en su palabra, cuáles serían las señales de su regreso, y eso lo podemos conocer y corroborar por boca de él mismo en el libro tanto de Mateo como de Marcos y de Lucas. En todo caso, vamos a apoyarnos en este estudio en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Veamos las palabras textuales de nuestro Señor Jesús. Un ejemplo dio él, ¿no? En Mateo 24:1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mateo 24:2. Respondiendo él les dijo: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Efectivamente, pues la historia fue testigo de ello cuando allá en Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo por el general romano Tito, tal como fue anunciado en esta profecía. Sigue con Mateo 24:3, donde él dijo: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas, Señor? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 24:4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Pues miren, efectivamente, ninguna otra profecía como esta es más evidente en estos últimos días. Jesús también dijo que vendrían en su nombre, haciéndose pasar por ministros de Dios y afirmando tener un grado espiritual y un estatus hasta de apóstoles inclusive, porque eso lo vemos a diario, pero que con la obediencia a los mandamientos de Dios, como dije anteriormente, un saludo a la bandera. Otro caso es el del famoso evangelio de la prosperidad, que lejos de predicar la verdad sin añadiduras ni enmienda, es decir, la honestidad de la palabra de Dios, lo que hacen es engañar a sus adeptos para que pongan su mirada y atención en las riquezas y los bienes materiales de este mundo antes que en la pureza y la bendición del mensaje de salvación. Estamos viviendo un mundo en el que la gente no quiere compromiso con Dios. Lo que requieren o lo que buscan y demandan es confort, prosperidad y bendición, pero sin comprometerse en nada con las demandas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se cumple Mateo 24, como acabamos de leer, versículo del 3 al 5. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 24:6? Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Bueno, según la enciclopedia de Internet, en el siglo XX, aparte de las dos guerras mundiales, primera y segunda, por supuesto, tuvieron lugar más de 45 guerras de importancia,
también nos acota esta enciclopedia que ahora mismo se están librando más de 50 conflictos armados en el mundo, y esto es apenas principio de dolores. Entonces la profecía sigue su curso. Mateo 24:7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Miren, más que evidente, no puede haber otra cosa como esta. ¿No creen ustedes? Miren, en relación a las pestes, pues tenemos un centenar de enfermedades que azotaron el siglo pasado, y aún quedan vigentes algunos de esos virus y epidemias haciendo estragos hoy en este siglo. Sigue habiendo muertes o causando muertes considerables, como es el caso del SIDA, el ébola, el cáncer, que ni se diga, pues, y muchas otras más, quienes subrayan pues esta profecía. ¿Y qué me dicen de la inanición? De acuerdo con las Naciones Unidas, un estimado de 852 millones de personas está sufriendo ahora mismo de hambre crónica, y esto sigue aumentando. Y con las actividades sísmicas es evidente que estas han aumentado en todo el planeta. Desde que tuvo lugar el tsunami en el año 2004, los científicos han estado bien atentos. A partir del 2005, la incidencia de terremotos submarinos y erupciones volcánicas han aumentado en más de un 80%, por encima de lo que ellos llaman normal. Y los terremotos ascendieron en más de un 60%. En tan solo un periodo de 4 meses, la Tierra experimentó los 3 terremotos más grandes de los últimos 200 años. Esto es bien alarmante, y las alarmas no dejan de sonar. Entonces se cumple cabalmente otra vez nuevamente pues la palabra en Mateo 24:7. ¿Qué dice Mateo 24:8? Dice: y todo esto será apenas principio de dolores. Ahora, miren, según estuve leyendo, el Departamento de los Estados Unidos de Norteamérica registra que entre el año de 1981 y el 2004 tuvieron lugar 10.605 ataques terroristas internacionales a nivel mundial. Ahora, de esa fecha a nuestros días, por lo menos yo no tengo un estimado de ello. Lo que sí es cierto es que han incursionado muchos grupos terroristas. Dentro de los más violentos y sanguinarios encontramos, según lo que dicen las investigaciones de este señor del Departamento de Estado, el Boko Haram, el Estado Islámico, el grupo Talibán, los militantes Fulani y Al-Shabaab, que mantienen un caos sin cuartel que podría propiciar inclusive hasta la Tercera Guerra Mundial. Y es triste ver cómo cada día, según esta profecía, se incrementa la violencia y la maldad sobre esta tierra. Pero ya estaba profetizado y se cumple también cabalmente esa profecía. Ahora, Mateo 24:9 y Mateo 24:10 dice lo siguiente: entonces os entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Estamos hablando del nombre de Cristo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Pues miren, esta obra de las profecías que se está desarrollando con mucha hazaña y vileza, cuando vemos, esta es otra, pues de esta profecía, cuando vemos que algunos grupos terroristas, como es el caso del ISIS, vienen ejecutando, decapitando y degollando a los cristianos. Esta es una guerra sin cuartel. También los cristianos verdaderos son aborrecidos, los genuinos, los que guardan los mandamientos de Dios, por mucho, incluso por los que se hacen llamar cristianos, debido a que se les considera como un obstáculo para los planes y unión ecuménica. Pero esta persecución no se ha agudizado, como lo dice la profecía, se va a agudizar para estos últimos tiempos, con mayor indignidad en contra de este pueblo que guarda los mandamientos. Y eso va a ser cuando se decrete la ley dominical. Una ley dominical que va en contra de los preceptos divinos de Dios, y por supuesto que los que se mantengan fieles a los mandamientos de Dios van a ser perseguidos por todos los que se van a adherir a esta espuria ley, que por supuesto es la gran mayoría de la humanidad. Entonces se está cumpliendo a cabalidad esta profecía. Está en pleno desarrollo. Mateo 24:11, que dice:
y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pues bueno, el movimiento de señales y prodigios, que llaman, ha arrasado el planeta en los últimos años, reemplazando la palabra de Dios por, entre comillas, milagros y extrañas apariciones y experiencias, que atraen a millones y millones. A esto se les incluye lo que ellos han llamado la risa sagrada, caminan y aúllan como perros, sanidades, hipnotismo y apariciones. Esto mantiene a miles y a miles y a miles, y diría más bien millones de personas imbuidas en estos movimientos más que oír la palabra de Dios. Esta gente más bien asisten a estos teatros es por la actuación sensacionalista y por los, entre comillas, milagros. Es allí cuando estos fraudulentos dirigentes que se hacen llamar pastores, inclusive apóstoles, hacen su agosto y convierten los púlpitos en mercadería y en un circo novelero que entretiene a los incautos. Pero de la palabra de Dios ni en pintura. Citan uno que otro versículo y lo demás un total y rotundo fraude. Pero ¿quién es el que hace esos milagros? ¿Quién está detrás de todo ello? Bueno, la Biblia enseña que Satanás también hace milagros, y podemos ver cómo en estos escenarios el desorden, el relajo y el chantaje es el que prevalece, lejos por supuesto de la presencia de Dios, pues Dios es un Dios de orden, así lo expresa la Biblia. Abran los ojos para todo aquel que les entretiene en estos escenarios. ¿Y por qué yo les digo a ustedes que detrás de estos milagros y estas apariciones está otro que no es Dios? Por supuesto, Satanás. Porque la misma Biblia dice en el libro de Juan, en la epístola de Juan, o en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 31, que Dios no escucha a los transgresores de sus mandamientos. Eso quiere decir que si Dios no escucha a los transgresores de sus mandamientos, a los pecadores, porque el pecado es transgresión de la ley, entonces, ¿quién hace esos milagros? Bueno, ahí les dejo eso. El libro de Mateo sigue hablando, capítulo 24, versículo 12, lo siguiente: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Fíjense ustedes, hace 50 años, el aborto, que es un asesinato violento de niños en el vientre de sus madres, eso no tiene otro nombre, era ilegal en la mayoría de los países. Hoy el aborto es legal en muchos de los países del llamado primer mundo, y hasta en algunos del mal llamado también tercer mundo. Según los que manejan cifras de esta naturaleza, indican que cada año son abortados, es decir, asesinados, más de 50 millones de niños, que se sepan, sin contar los abortos clandestinos. Y esto es impresionante, cuando la Biblia dice no matarás. Entonces debemos entender que en Estados Unidos el aborto está legalizado. Ok, hace más de 30, 40 años está legalizado. Por ello podemos afirmar que el juicio de Dios será tremendo, ¿sabes? Mateo 24:13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué significa eso? Bueno, esto no tiene otra discusión. Cuando se habla de perseverar, se habla de lealtad y de obediencia a lo que está escrito, a guardar los mandamientos. Mateo 24:14 dice: y será predicado subrayenlo, evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Debe llamarnos la atención la palabra como le dije, subrayenlo. Yo siempre lo subrayo porque eso es la palabra de Cristo y dicha por él mismo. Cuando Dios dice se está refiriendo exclusivamente a lo que él demandó y predicó, su palabra, sin añadiduras ni enmiendas. Y bien sabemos que en el mundo hay cualquier cantidad de personas y organizaciones religiosas que están lejos de esta realidad. De hecho, cambiaron los mandamientos de Dios. Ya hemos tenido temas donde hemos expuesto este caso, pero sabemos que la Iglesia Católica, de los mandamientos de Dios, como dije, un saludo a la bandera. Y el pueblo evangélico, en su gran mayoría, está totalmente desarraigado también de esa verdad. Ahora, ¿sabe usted por qué le digo esto? Porque mientras la gente o dichas organizaciones religiosas no terminen de entender que los mandamientos de Dios están vigentes hasta el final de nuestros días, será infructuoso todo lo que se haga en favor de la causa de Dios.
si esto no se corrige. Y por otro lado, claramente dice este versículo, si lo leen bien, dice que será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Qué será predicado? Este evangelio, ok, para que pueda venir el fin. Eso quiere decir que debe ser una iglesia que en unidad de criterio y doctrina predique esta verdad al mundo entero. No es un grupito aquí, un grupito allá, porque a mí me parece. No, señor. Ahí lo tienen, pues. Y esto está perfectamente cumpliéndose hoy en día con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Con mucha honestidad se los estoy diciendo. Tenemos entonces el libro de Mateo. Seguimos con Mateo, versículo 15 del capítulo 24. Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Bueno, miren. Esto tiene que ver con una profecía que estamos esperando, y es cuando se decrete la ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica. Esta es una abominación de la que habló el profeta Daniel y tiene que ver específicamente con el cambio del día de reposo de Dios, que el día de reposo de Dios es el sábado y lo van a cambiar por el domingo. O sea, ya ellos los vienen guardando el domingo, pero lo van a hacer ley. Y eso es un día espurio de reposo, impulsado y promovido por el papado y su séquito, decreto que viola consistentemente el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Esta será la gota de agua que rebosará el vaso de la misericordia de Dios para esta tierra. Prepárese, porque esta ley en cualquier momento será discutida en el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, y con ello, una vez sea firmada por el presidente de turno y que entre en vigencia, entonces esa va a ser la gota que lo va a derramar, que va a derramar la misericordia de Dios. Y esto lo estamos esperando, ¿sabes? Mateo 24:16 dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, a las montañas. Aquí no dice las costas ni que se vaya para las ciudades, sino los montes. Ok, esta profecía nos alerta a huir de inmediato a los campos, pues cuando entre en vigencia este decreto impostor del que les acabo de hablar, el del falso día de reposo, el pueblo de Dios, es decir, los que guardan los mandamientos, una vez que salga el decreto no podrá comprar ni vender. Por ello, tendrá que producir sus propios alimentos. De lo contrario, tendrán que vender su conciencia al diablo y a esta curia romana, obedeciendo a sus temerarias imposiciones de guardar el falso día de reposo, como lo representa este día domingo, que viola la voluntad de Dios, trayendo con ello su perdición, pues la Biblia dice que al hacerlo se recibe la marca de la bestia y se queda excluido de la salvación. Esto lo puede usted confirmar en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, del versículo 15 al 18. Aunque este tema de la bestia lo abordaré con lujo de detalles en los próximos temas de nuestra serie de conferencias. Muy bien. Mateo 24:21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Pues vemos un cumplimiento. Este gran periodo de tribulación ocurrió en un primer evento durante la Edad Media y fue instigado por la Iglesia Católica, tanto por la Roma de los Césares, continuada por la Iglesia Católica. Duró aproximadamente más de 10 siglos, 1000 años y pico. Centenares de millones de cristianos murieron por su fe en este periodo terrible de tribulación. Recuerden la Inquisición y las cruzadas. Bueno, eso se repetirá. Recuerde que Roma no cambia, tanto como que el leopardo no muda sus manchas, como así lo expresa el libro de Jeremías capítulo 13, versículo 23. De igual manera, Roma, que está representada como un leopardo en el libro de Apocalipsis capítulo 13, es decir, el papado, tampoco cambiará ni mudará sus pretensiones de volver a encender las llamas de la persecución para el final de los tiempos, hacia el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio y la fe de Jesucristo, porque así está escrito en Apocalipsis 12, 17, 14, 12, así está escrito. Ahora, Mateo 24, 23 nos dice: entonces si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad aquí, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. Capítulo 22, 24, versículo 24. Ahora, desde los primeros siglos han surgido personas que dicen ser o fueron considerados
por sus seguidores la encarnación o la reencarnación de Jesucristo. Eso, hay evidencia de eso, por no hablar de los centenares de casos de personas con trastornos mentales que hicieron esta declaración. Les voy a nombrar por lo menos los más emblemáticos. En el siglo XIX se levantaron públicamente 6 individuos. En el siglo XX pasado se levantaron públicamente 3 individuos. Uno de los más alegóricos, ya fallecido por cierto, y que ha logrado extenderse hasta nuestro siglo, la secta que él dejó, fue José Luis de Jesús Miranda, un puertorriqueño y fundador de la secta Creciendo en Gracia. Este movimiento cuenta con 710 centros de servicio en 25 países. Fíjense ustedes si la gente no lee la Biblia, ¿no? Y en el siglo ahora XXI se han levantado, que se sepa hasta ahora, 3. Que ellos dicen que son la encarnación o la reencarnación de Jesucristo. Ya veremos cómo esta lista seguirá creciendo. Ok. Mateo 24:25 dice: ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. Esta profecía tiene que ver con una exhortación de parte de nuestro Señor Jesucristo, alertándonos de que en los días antes de su venida, Satanás mismo se transfigurará haciéndose pasar por Cristo como el último engaño del drama de los siglos, para engañar, si fuera posible, aún a los que guardan los mandamientos. Y con su aparición se unirán todas aquellas religiones que esperan a un Mesías, pero que no quieren nada con la Biblia, en cumplir sus preceptos. Este engaño ratificará lo que el papado y su séquito han tratado en contra del texto sagrado, de imponer, ¿no?, sus pretensiones contrarias a la voluntad de nuestro Creador. Repito, aquí es cuando llegará su clima y se ratificará la gran apostasía papal de considerar el día domingo como día de reposo, invalidando y suplantando con ello el día legítimo y perpetuo de reposo, el sábado, que Dios ha ordenado en su santa palabra. Sí, ya el obispo de Roma, que llaman el anterior a Benedicto XVI, él ya viene diciendo que viene una aparición de la Virgen, ¿no? Bueno, ya vemos que va a traer esa aparición. Eso también por allí hay que tomarlo en cuenta. Ahora, Mateo 24:27 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Ok. Miren, el hecho es que la venida de Jesús será el evento más público y notorio en la historia del mundo. La Biblia dice que todo ojo le verá. Así lo dice Apocalipsis 1:7. Y no solo la venida de Jesús será visible, también será sumamente audible. Pablo dice: el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Eso lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Aquí se cae la doctrina o la herejía, en palabras mayúsculas, sobre el rapto secreto. La doctrina concebida por 2 teólogos católicos romanos endosada en la iglesia evangélica, quienes se encargaron de meter esta mentira para que la gente se olvidara de la verdad. En un centenar de iglesias evangélicas se ha diseminado esta doctrina diabólica conocida como la doctrina del rapto secreto. Es una doctrina mentirosa que no proviene de la Sagrada Escritura. Tenemos Mateo 24:29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Pues miren, esta profecía tuvo un primer cumplimiento cuando en mayo de 1780 aconteció un día oscuro fuera de lo común. Se prendieron velas en muchas casas, los pájaros guardaron silencio, no fue un eclipse. Las gallinas se fueron a sus gallineros, la gente creía que el día de juicio había llegado. Todo esto hay evidencia, ¿saben? También la luna se volvió roja como sangre en la noche de ese mismo día. Y la gran lluvia de estrellas fugaces ocurrió posteriormente en noviembre del año 1833. El ambiente estaba tan iluminado que podía leerse un periódico en la calle. La gente pensaba que había llegado el fin del mundo y fue visto como una señal de la venida de Cristo. Todo eso está documentado en la historia del siglo pasado. Por esto va a tener, pero esta profecía va a tener otro cumplimiento, pues así lo registra el texto. Dice que inmediatamente después de la tribulación, todavía no ha comenzado esa tribulación,
Y la Biblia es clara cuando afirma que la profecía se repite, porque el libro de Eclesiastés capítulo 19 dice que es lo que fue, lo mismo que será. Dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Ok. Mateo 24:30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Miren, este es el próximo gran acontecimiento que esperamos y es el tema que nos ocupa. Ahora, ¿por qué se lamentarán? El texto habla: y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. Pues miren, yo les voy a decir por qué se van a lamentar, porque esto está clarito. Unos se lamentarán porque no reconocieron la ley de Dios, es decir, los mandamientos. Dijeron que como estamos bajo la gracia, la ley quedó abolida, ¿no? Este grupo va a llorar lágrimas de sangre por su obstinación en no haber aceptado esta máxima existencial, porque confundieron la gimnasia con la magnesia. Pensaron que la ley de Dios, el decálogo, era la ley de rituales, ceremonias y sacrificios, que fue la que fue clavada en la cruz, pero no, ellos entonces endosaron todo absolutamente. Imagínense ustedes, la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos, que es el trasunto del carácter de Cristo, pues ellos lo clavaron en la cruz. Y otros que profesaron predicar y defender la ley, también se lamentarán porque la pisotearon al no haberla implementado en sus vidas. La reconocieron, los 10 mandamientos, pero no lo implementaron en sus vidas, pues no se arrepintieron y no se reformaron, fueron hipócritas, no perdonaron a los que les ofendieron, no la pusieron en práctica, y esa es una triste realidad que debemos lamentar. Pero sobre todo, más bien, se debe tratar de rectificar para no pasar por ambas lamentaciones, porque aún la puerta de la gracia está abierta. Se puede rectificar a tiempo. Ok, el libro de Mateo 24:31 dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Bueno, esto tiene que ver con el arrebatamiento. Esa palabra sí es perfecta. Eso lo habla la Biblia, no ningún rapto secreto. El arrebatamiento, cuando el Señor haga su aparición con sus ángeles a buscar a su pueblo. Pero ese pueblo que será arrebatado tiene unas características, y eso lo dice Apocalipsis 12:17. Aquí está la paciencia de los santos, ¿no? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe y el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué son ellos? Porque una vez que usted lee Apocalipsis 17, inmediatamente viene el Señor en las nubes de los cielos, ¿no? Con una hoz en su mano aguda para cosechar su trigo. Entonces estamos hablando de que ese pueblo tiene características, y son esas las características: guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe y el testimonio de Jesucristo. Ahí lo tienen. Mateo 24:37 dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Miren, la historia se repite, pero con mayor intensidad. Y esto tiene que ver que hay 2 sucesos que tenemos que tomar en cuenta: la homosexualidad y el lesbianismo. Esta sería otra señal de los últimos días. Jesús dijo que en los últimos días serían como los días de Lot. Lo dice también la profecía, quien vivió en medio de homosexuales. Hoy la agenda de los homosexuales ha sido impuesta inclusive legalmente sobre la sociedad por los gobiernos. Es decir, los gobiernos avalan los matrimonios igualitarios y estas uniones entre mujer con mujer y hombre con hombre. Eso es una abominación a los ojos de Dios. Sodoma y Gomorra y el mundo del tiempo de Noé fueron un ejemplo de lo que hoy vivimos, justo antes de la venida de Cristo. Estos lugares fueron destruidos por su maldad e inmoralidad. Un predicador dijo en una ocasión, Billy Graham por cierto, dijo: si Dios deja que esta situación continúe mucho más tiempo como está, va a tener que disculparse con Sodoma y Gomorra. Así lo dijo este hombre. Miren lo que dijo ese hombre, porque él estaba viendo la inmoralidad que estaba, creciendo abrumadoramente, pues, y tiene tiempo que murió. Imagínense ustedes si estuviera vivo ahorita. Y les puedo decir que esta gota ha colmado el vaso de la misericordia de Dios para esta tierra. Pero como le dije anteriormente, la gota que va a rebosar esa misericordia será la ley dominical. Y ese evento
está en pleno desarrollo, no le queda mucho tiempo. Mateo 24:39 dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Este es el segundo aspecto que le quería hablar de esta profecía. Es decir, repito, este mensaje tiene que ver con una exhortación y más que con ello, una reflexión para que terminemos de entender que Dios no está jugando con nosotros. Cuando Él dice que se los llevó a todos, debemos analizar que su contexto, el contexto de esta profecía, está hablando es para estos últimos tiempos. Es decir, lo que estamos esperando. Y guerra avisada no mata soldado. Entonces, revise bien eso, revise su caso y haga los correctivos que tenga que hacer. Es mi sincero deseo. Solamente 8 almas de la enorme población antediluviana creyeron y obedecieron la palabra que Dios les había comunicado a través de Noé. Durante 120 años el predicador de la justicia amonestó al mundo acerca de la destrucción que se aproximaba, pero su mensaje fue desechado y despreciado. Pues lo mismo sucederá ahora, ya está avisado por el Señor. Antes de que el legislador venga a castigar a los desobedientes, exhorta a los transgresores a que se arrepientan y vuelvan a su lealtad. Pero lamentablemente la mayoría de estas advertencias serán vanas. Y les digo otra cosa. Durante esos 120 años se predicó el mensaje a través de Noé para que la gente no se perdiera, y ya hemos visto cuál fue su lamentable resultado. Pues cada martillazo que dio Noé en esa arca fue un martillazo tras martillazo en la conciencia de los que se perdieron. De igual manera, podemos decir que para esta generación, y que será la última ante el regreso de nuestro Señor, podemos decir acertadamente que no hay excusas para que la gente se pierda, pues tenemos toda nuestra existencia escuchando el mensaje de salvación. Solamente de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo para nuestros días ya han transcurrido más de 20 siglos, es decir, 2000 años. Y esta generación, indolente por cierto, en su gran mayoría, tendrá mayor responsabilidad que las anteriores. ¿Sabe usted por qué? Porque tenemos la Biblia, el texto sagrado completo en las manos, el Antiguo y Nuevo Testamento, y nuestra época ha gozado en gran manera de haber tenido toda oportunidad y el privilegio de conocer libremente y sin restricción alguna el mensaje de salvación. Por lo menos en una vasta mayoría del globo terráqueo donde no hay presencia de radicales de la Biblia. Pero bueno, cada quien es libre de darle mayor importancia a lo que realmente le interesa. Hay gente que prefiere hablar de politiquería, leer periódicos, revistas de farándula, noticias deportivas, suplementos cómicos, ver novelas incansablemente, se desgastan por las demandas de su trabajo secular y de alcanzar títulos académicos en cualquier cantidad antes que leer y escudriñar la palabra de Dios. Y peor aún, cuando tratas de iniciar una conversación con cualquier persona acerca de las buenas nuevas de salvación, pues te cortan inmediatamente y cambian la conversación, pero de insofacto. Bueno, gracias a Dios porque la salvación es individual, pero es bastante decepcionante esta situación crítica de rechazo a la palabra de Dios. Y todo ello es debido en gran manera a que hay mucha gente que cree que su conducta le justificará delante del Señor por el hecho de que son ciudadanos de moral intachable, eso entre comillas, porque dan limosna y ayudan a los pobres, en algún momento lo habrán hecho, porque no han robado a nadie, según ellos, no han asesinado, no envidian a nadie, son ejemplares profesionales, algunos lo han dicho, tienen títulos académicos de sobra o dinero en abundancia, o peor aún, creen que la religión que practican es la más idónea cuando nunca se han molestado en revisar si su doctrina es válida delante de la voluntad de Dios, o lo están conduciendo más bien a la perdición eterna como un carnero que va derechito a un matadero. Pero déjeme decirle que para Dios todo eso son trapos de inmundicia, ¿sabe? El que crea que todo ello le justificará delante de Dios en su juicio está equivocado. Debe examinar bien ese asunto y escudriñar las escrituras sagradas para que verifique y se dé cuenta a tiempo que Dios no justificará a nadie por haber rechazado y violado su santa voluntad. Y su santa voluntad son sus eternos mandamientos, todos como están expresados en las escrituras. Éxodo capítulo 1, 20 del 1 al 17. Así que no se confíe, investigue.
Debemos entonces preguntarnos, ¿qué actitud sería fatal para nosotros cuando hemos creído en el segundo advenimiento de Jesús? Ya vimos tú las profecías, o parte de ellas. Miren, la parábola del siervo malvado da mucho que pensar, especialmente para el pueblo fiel y obediente a los mandatos de Dios. Este siervo representa a aquellos que profesan creer que Cristo vendrá otra vez, pero no inmediatamente. Creyendo que el Señor está demorando, piensan que todavía tienen tiempo para vivir con egoísmo y entregarse a los placeres pecaminosos de este mundo, porque más adelante seguramente habrá suficiente tiempo para prepararse para la segunda venida. Pero eso es un engaño del tamaño de la luna, ¿saben? Por desgracia, esta idea es una trampa mortal, pues nadie sabe cuándo vendrá el Señor. Eso inicialmente, Él dice que vendrá como ladrón en la noche, y cuando el ladrón viene no avisa, ¿no? Eso nada más para tener eso en cuenta allí. De hecho, incluso si Cristo aún no vuelve, cualquiera de nosotros podría ser llamado al descanso de modo inesperado, lo que interrumpiría repentinamente nuestra oportunidad de arreglar las cosas con Dios. Hay hombres que han creído que van a durar 80 años y se acuestan a dormir, no amanecen, ¿ok? Y otro caso, más serio todavía, es que la gente no sabe que en los actuales momentos se está librando un juicio preadvenimiento en los cielos, que sellará definitivamente y eternamente a los que sean evaluados en este juicio. Y para ser evaluados en ese juicio es necesario haber sellado el pacto con Cristo y comenzar a vivir una vida pegada a sus mandamientos. Porque cuando finalice este juicio, solo quedará que Cristo se disponga a buscar lo que le fueron pasados en revista. Recuerden que el Señor viene con la recompensa, el galardón. Así lo expresa Apocalipsis 22:12. Entonces, mientras que usted cree que tiene tiempo, que usted va a seguir disfrutando y va a seguir creyendo en ese fulano rapto secreto, porque carga una Biblia bajo el hombro y va los domingos para la iglesia, y usted se lo está llevando en ese momento el diablo, ¿sabe? Porque la Biblia dice que el que no guarda los mandamientos se pierde. El Señor le preguntaron, ¿qué debo hacer, Señor, para heredar la vida eterna? ¿Y qué le dijo el Señor? Pues guarda los mandamientos. Juan dice que el que no guarda los mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces los mandamientos son importantes, ¿no? Así que por todo ello, ceder en forma repetida al pecado endurece e insensibiliza gradualmente la conciencia, de manera que se hace cada vez más difícil arrepentirse. Teóricamente hablando, al diablo no le importa que creamos en la segunda venida de Jesús. No, a él no le importa eso, siempre y cuando ese degenerado pueda hacernos posponer nuestra preparación para ese evento. Y eso es lo que está haciendo. Ahora, ¿cómo podemos estar preparados hoy? Bueno, arrepintiéndonos y confesando nuestros pecados a Jesús, renovando nuestra fe en su muerte expiatoria por nosotros en la cruz, entregando nuestra voluntad completamente a Él, caminando en comunión con Él y con sus eternos mandamientos. Entonces podemos disfrutar la profunda paz de estar cubiertos por su manto de justicia. Esa es la realidad. Hasta aquí, apreciado pues, este mensaje. Por lo tanto, ahora la pregunta que le hago es la siguiente: ¿ha hecho usted una decisión por Cristo? Si aún no la ha hecho, pues hágalo. Aún está a tiempo. Prepárese para este grandioso evento que dará por culminado con este moribundo planeta a través de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es con gloria y con majestad. Y con ello, como se lo he expresado en nuestros temas anteriores, pueda usted embarcarse en esa gran arca del grupo que se va con nuestro Señor Jesucristo a las moradas eternas. Me despido de ustedes y será hasta la próxima, Dios mediante, cuando estaré llevando a cabo otro programa de Perspectiva Bíblica Mundial. Un fuerte abrazo para todos y que Dios los bendiga poderosamente.